bastante tiempo se está hablando del conflicto Sancor, esta lechería que tiene, bueno, múltiples problemas. Para hacer un diagnóstico y para ver qué salida se le puede dar, está con nosotros el diputado provincial Leandro Busato. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podrías hacernos un diagnóstico o un repaso de cuál es la situación? Bueno, la situación en general de la industria láctea es compleja en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente porque además es una de las industrias más pujantes de nuestra provincia. Y yo creo que hay distintas situaciones, yo lo digo siempre, en Argentina faltan políticas serias de materia de lechería durante mucho tiempo. Inclusive nuestro gobierno no las tuvo tampoco, no acertamos en su momento con el diagnóstico, mucho menos con las soluciones. Entonces eso llevó a que el primer eslabón de la cadena lechera, que son los tambos, pasaran por un proceso de fuerte concentración. Antes había miles de tambos y hoy quedan menos tambos en pocas manos. Sí. El segundo eslabón de la cadena, que es la industrialización de la materia prima de la leche, es la que hoy está sufriendo esta crisis, y Sancor de alguna manera es un emblema de lo que es la industria lechera, y además ocupa el 35, el 40% prácticamente del mercado interno. Qué raro es escuchar decir esto cuando somos un país que se caracterizó por la producción lechera, somos la cuenca lechera, y que de golpe tengamos esta situación. Bueno, lo que pasa es que los procesos de concentración económica no son ajenos a ninguna geografía mundial, ¿no? Y los mismos procesos que uno ve en otros lugares, de alguna manera también en la Argentina también se padecen. A esto sumale que en los fenómenos climáticos han empeorado muchísimo las condiciones del campo. Digo, lo que antes absorbía mucho más, ahora absorbe menos, producto del monocultivo de los últimos años. Este año llovió muchísimo. Hay una caída de consumo al mercado interno. Hemos vuelto, obviamente por falta de poder adquisitivo, a niveles de consumo similar al 2001, 2002. Había una crisis profunda en términos económicos y sociales en la Argentina. Y además hay una política abierta de importaciones que ha hecho, obviamente, que el mercado interno sufra de alguna manera un ataque brutal. Bueno, estas son conjuntamente con un tema que no hay que soslayar, que es la mala administración de la propia cooperativa. Me estaba faltando ese detalle, sí, ¿no? obvio. Estos son los motivos por los que nosotros creemos que Sancor ha entrado en una crisis terminal. Pero esas cosas nosotros entendemos no optan a que el Estado tenga que estar presente, no respondiendo por las malas administraciones o no respondiendo por las lluvias que no puede controlar, pero sí tratando de, desde mi punto de vista, tratar de preservar las fuentes de trabajo y tratar de preservar también una industria que en el caso de que se extinga o en el caso de que desaparezca va a generar un proceso oligopólico del mercado de la leche, en donde la Serenísima, que es el otro gran actor, termine prácticamente por monopolizar, y vaya a saber uno qué sería la suerte de Tregar, de Milcau, de Lolay, que son fábricas locales, si un solo actor condensara el 70 o el 80% del monopolio del mercado lácteo. Esto te llevaría a dos situaciones: o pones el precio de góndola que te fija la Serenísima, o en 3 o 4 meses tenés que venderle. Es nefasta la política de precios de la Serenísima, imponiendo el precio ahí, impreso en el potecito, cuando el vendedor está ganando un 5%, vaya a saber uno cuánto gana, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno también que uno lo ve en Argentina, pero pasa en otros lugares. Lo que ocurre es que en otros lugares, en el capitalismo en serio, a veces uno se ríe, pero las leyes antimonopólicas son las que mejor funcionan y regulan que estos actores no sean en definitiva quienes terminen por poner el precio y determinar cuánto vale una cosa y la otra. Lo que yo me pregunto, Leandro, es por qué le pasó a Sancor y no a otra lechería. Si bien vos mencionabas una serie de factores, un contexto, cosas que propician esta crisis, ¿por qué le pasó a Sancor? Bueno, hay un detalle en Sancor que para nosotros es una virtud. Lo que pasa es que en el caso de que tenés que afrontar una crisis termina siendo una desventaja. Sancor es una cooperativa, no es una sociedad anónima y una SRL, por lo cual de alguna manera sus propios propietarios son sus propios productores. Entonces, quizás en este momento las herramientas que tienen a mano no son las mismas que tendría una SRL o una SA. Me refiero fundamentalmente a lo que es reducción de personal o cierre de algunas situaciones. Y además le ha pasado a Sancor porque los problemas de la administración no son nuevos. No nos olvidemos que en nuestro gobierno, Sancor asistió a un salvataje financiero al gobierno de Venezuela, en ese momento comprando prácticamente una gran cantidad de producción de volumen para que la leche pudiera ir a Venezuela, pero para que la empresa se pudiera salvarse acá. Tal cual. Bueno, hoy estamos en una situación nuevamente crítica y nosotros en ese sentido entendemos que hay que tomar herramientas concretas del Estado. Por eso hoy recibimos como una noticia que la Nación finalmente haya intentado destrabar esta situación a partir de un convenio con los trabajadores y con el gremio de la lechería, que ha accedido
en una situación de crisis y me parece a mí en una actitud razonable, a reducir el aporte voluntario que las empresas hacen a las contribuciones gremiales, ¿no? Me parece que es un tema que hay que rever, pero que bueno, nosotros entendemos que es sumamente positivo que la Nación intervenga, lo veníamos exigiendo y ya habíamos presentado también un proyecto en la provincia, ¿no? Reducir los aportes gremiales, digo, no debe estar contento el gremio. No, lo que pasa es que si uno es representante, te lo digo como representante, a veces uno tiene que tratar de obrar en favor de lo que son las mejores condiciones para los trabajadores. Me imagino que si vos tenés una situación de crisis planteada, lo primero que te interesa ya no es desplegar al 100% tu capacidad, sino retraerte y conservar la fuente de trabajo. Sí, sí. Si vos tomás en cuenta que estás en una situación excepcional, podés también tener una conducta excepcional y no pedir que la empresa haga el 100% de los aportes que venía haciendo antes y llegar a un entendimiento. Cuando la empresa vuelva a una situación de normalidad y tenga un volumen productivo suficiente, seguramente el gremio se sentará y conversará. Pasamos a Gustavo Fernández. Me quedé pensando lo que habías pensado, el dicho de Venezuela, nunca se cobró lo de Venezuela y con esta situación jamás se va a cobrar, lógicamente, ¿no? Con toda la producción que se envió y se iba a enviar, supongo, ¿no? Hablando de este acuerdo que se firmó hoy al mediodía allí en Buenos Aires, Leandro, lo escuchaba a Héctor Ponce de Atilra antes de ingresar a esta reunión, hablando de dos factores importantes para tratar de entender esta crisis de Sancor. Por un lado, la ausencia del Consejo de Administración de la cooperativa, que no están, y por otra parte, la Cámara de Empresariales, que también en algún punto están atentando contra Sancor. ¿Ustedes ven también que estos dos factores son las dos patas rengas de este conflicto de Sancor? Sí, yo creo que nosotros seríamos de alguna manera imprudentes si opináramos de algunos actores con los cuales tenemos menos relación que el gremio. Lo que está claro es que la falta de una buena administración es una demanda permanente de los tamberos que trabajan con Sancor. De hecho, hace muy poco dejaron de vender la Sancor muchos tamberos, básicamente por los problemas que había con la administración de la empresa, motivo por el cual hay una crisis latente. Desgraciadamente, esa situación tiene que ser resuelta por la propia empresa. El Estado no puede intervenir en una situación que es interna de la empresa. Y lo que debería haber, desde mi punto de vista, es un cambio rotundo en la conducción de la administración y posiblemente en los próximos meses tuviéramos una empresa mucho mejor perfilada. Y lo que ocurre con las cámaras, bueno, mira, yo creo que los empresarios tienen un difícil momento en la Argentina por delante y eso posiblemente los está llevando a tomar decisiones, no digo apresuradas, pero sí posiblemente en un marco distinto al que se tomaban antes, ¿no? Una segunda pregunta, sí. A partir de este acuerdo que se firmó con el gobierno nacional para ayudar a Sancor, recordemos son 4.000 familias que directamente trabajan en Sancor y otros 20.000 empleos indirectos que provoca la actividad láctea allí en la cooperativa Sancor. Ese proyecto de salvataje económico en la legislatura de la provincia continúa, se va a debatir en el ámbito local acá en la provincia. Sí, sin lugar a dudas, nosotros vamos a tratar de que eso se debata, porque además cuando nosotros planteamos un proceso de salvataje, tuvimos en cuenta que Sancor es la empresa emblemática, pero no es la única. Claro. Serenísima anunció que iba a cerrar una planta en Rufino, nosotros hace muy poco recibimos unos 20 trabajadores de una quesería en la localidad de Carmen, que son 2.000 habitantes. Imagínate, despidieron 20 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, es un montón. Y lo mismo puede suceder en otra parte de la geografía provincial, por lo cual el proceso de salvataje está dispuesto, o el proyecto, no solamente para el caso Sancor, sino también para cualquier otra industria que esté atravesando una situación crítica, ¿no? ¿Qué implicaría ese salvataje? ¿Qué es lo que vos presentás? Lo que nosotros estamos presentando es, en primer lugar, declarar la emergencia en materia de producción láctea. La emergencia te supone una situación de excepción. La excepción te supone que vos podés actuar al margen de como lo haces comúnmente. En este caso, lo que nosotros prevemos es que la provincia se aparte del reglamento de contratación financiera o de contratación pública, que pues, sucede. Generalmente ustedes saben que hay todo un mecanismo de compulsa de precio. Bueno, aquí le facultamos en una situación excepcional a que la provincia contrate de modo directo para sus escuelas, para sus hospitales, que contrate de modo directo producción láctea de acuerdo a la capacidad de venta de cada empresa santafesina. Y lo segundo que hacemos es tomar el 0,5% del presupuesto, son unos 550 millones de pesos más o menos, y destinar el 50% al sostenimiento de las fuentes de empleo y el otro 50% al otorgamiento de créditos blandos a tasa cero. Si vos tenés en cuenta lo que está haciendo Córdoba, Córdoba está otorgando un subsidio al estilo de un salario mínimo vital y móvil a los trabajadores despedidos.
Lo que nosotros queremos es que no haya despedido. Que no se llegue a esa instancia. Claro, porque si no... 8.000 pesos. Andrea. Leandro, después de este salvataje, porque obviamente esto es para calmar las aguas y para ayudar a que todo se estabilice, pero después ¿qué? Porque saben, vos nombraste un montón de causas, aparte de la administración y el tema de dinero. ¿Cómo piensan encarar esas causas que me parece que son también la madre del resto de los desmanes, ¿no? Sí, bueno, a ver, varias causas. El tema suelo, el otro día el gobernador decía una cosa muy curiosa, digo, ¿qué tiene que ver el suelo con la leche? Bueno, tiene que ver que si no tenemos una ley en donde el suelo se empiece a cuidar, se pueda reutilizar y no tenga la posibilidad de evitar que ante los fenómenos climáticos se absorba de otra manera, vamos a volver a tener un problema hídrico en 2 años, 3 años y vamos a volver a estar hablando de lo mismo. Me parece que es un tema importante. Me parece que hay que tener una discusión profunda respecto al mercado de la leche y a la posibilidad de generar un proceso de un mercado más competitivo. Y más justo, quizás más justo. Y seguramente hay una puja que nosotros no la pudimos resolver, pese a que en su momento inclusive la metodología que aplicó el gobierno de Cristina fue muy criticada, digo, que es la de intervenir en los precios. Digamos, ¿no? El Estado tiene la potestad de intervenir en los precios, bueno, sí, tiene que acordarlo con los empresarios. Y ahí empieza toda una puja en donde a veces uno trata de resolverla como puede. Nosotros fuimos muy criticados y a veces con razón por la metodología que usamos, pero no es tan fácil uno a veces poder del Estado regular algunas cuestiones que tienen que ver con un precio justo para el productor y un precio justo para el consumidor, que va a la góndola y que a veces también termina pagando, bueno, fortuna por una cosa que debería ser más barata. Sí. Bueno, me desvío un ratito de este tema, ya te voy a presentar mi inquietud, pero te quería felicitar de manera particular porque esta mañana tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa de radio a las chicas de la selección subacuática, que acá estuvieron en el programa de hockey, y bueno, nombraron a un político que les ayudó muchísimo. Las chicas están prontamente para viajar a Australia. Y bueno, y el señor Leandro Busato las ayudó de manera económica, van a tener todas las chicas el equipamiento. Gracias a vos, y por ahí estas ayudas son anónimas, las personas que las hacen no quieren que los nombre, pero está muy bueno saber que vos, que estás en posibilidad de poder ayudar al deporte santafesino, lo hagas, así que gracias en nombre de todas las chicas y de todo el deporte de Santa Fe. Bueno, y volviendo ahora al tema, a esta crisis en el sector lácteo, la empresa perjudicada es Sancor. En este momento existe la posibilidad que ojalá que no, que se extienda, como vos acabás de decir, a las otras empresas santafesinas. ¿Están en riesgo Tregar, Milcaut y Lolay, como vos acabás de nombrar, o afortunadamente están lejos de padecer una crisis semejante? No, yo creo que la crisis es latente en toda la industria láctea, ¿no? Sin lugar a dudas que nosotros no hemos tenido. Hoy estuve con gente de Gobernador Crespo, que es donde está Tregar, que es una empresa que además implica más o menos el 60 o el 70% de la fuente de trabajo de Gobernador Crespo. Y nos comentaron que si bien no hay una dificultad como en Sancor, obviamente que la producción ha caído. Y esto tiene que ver con las condiciones que hoy estamos atravesando en el país. Nosotros estamos en una situación económica mucho más endeble que hace unos años atrás. Hay una disminución del mercado interno y del consumo. Y bueno, y posiblemente tengamos en los próximos meses algunas otras situaciones críticas que atender. Ojalá que no tengamos que llegar a estos niveles, en donde estamos prácticamente asistiendo de modo directo a una situación terminal de una empresa. Digo, no es broma lo de Sancor, por lo que decían recién, hay 80.000 personas afectadas directa o indirectamente. Digo, no hay pueblos como Sunchales que viven directa e indirectamente del lugar. El presidente comunal del Centeno nos comentaba que inyectaba a la empresa 2 millones, 2 millones y medio por mes en el manejo económico doméstico de un pueblo como Centeno. Claro, no se puede estar ajeno, independientemente de que si se es una cooperativa, una sociedad anónima, vaya a saber que en cuanto a lo que es la figura comercial, es importante todo lo que hay en el entorno y todo lo que generaría más crisis para esa empresa o el cierre de la empresa. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que desde la política estas cosas no pueden pasar de largo, ¿no? Esto es lo que nosotros siempre propiciamos. A veces las herramientas que uno de alguna manera pone en discusión no son las únicas, y yo creo que todas las verdades relativas sirven. Lo que uno no puede hacer es dejar de discutir desde los lugares que uno tiene responsabilidad para que estas cosas generen el menor conflicto posible, fundamentalmente en la sociedad, ¿no? Leandro, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Leandro Busato, diputado provincial. Ahora